A continuación, como conferencia inaugural, tenemos la presencia de Lauro Olmo Enciso, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá. Lauro Olmo es un arqueólogo medievalista, conocido por su trayectoria, sobre todo en el conocimiento e identificación de las estructuras urbanas de época visigoda, pero no solo de eso, sino también del paisaje y de los cambios sociales en toda la zona del centro peninsular entre los siglos VI y IX después de Cristo, que ha sido su línea de investigación principal. Es, sin ningún tipo de duda, la persona que tiene una estrechísima relación con el yacimiento de Recópolis. Lauro comienza a excavar en Recópolis en la década de los 70, se convierte en director de los trabajos a mediados de la década de los 80 y a partir de principios de los 90 impulsa unas excavaciones sistemáticas que nos van a permitir identificar y reconocer una trama urbana que hasta entonces nos resultaba desconocida. El yacimiento había sido excavado con anterioridad, en la década de los 40. Las excavaciones habían sido suspendidas de manera abrupta y los trabajos que va a llevar a cabo Lauro Olmo en los 90 y a principios de este siglo son definitorios para identificar las características de la ciudad de Recópolis y también de la trama urbana de época visigoda entre los siglos VI y VIII. Todo ello lo hizo con especial impulso en unos años, los años 90 y principio de este siglo, en el que al mismo tiempo que impulsaba el proyecto se combinaban con sinsabores académicos que Lauro siempre afrontó con optimismo y con una enorme vitalidad. Esa misma vitalidad es la que hizo que se decidiera a principios de este siglo a dirigir el proyecto de investigación en la Vega Baja de Toledo, ese gran espacio suburbial, de eso discutiremos en lo que es la ciudad de Toledo, un espacio de 110 hectáreas. Lauro dirigió durante 3 años el único proyecto de investigación de la Vega Baja, participó en la redacción del primer plan director del yacimiento, en el que se establecían unos primeros criterios de protección. Se planteó también una investigación que tenía que abarcar un periodo de 30 años. Recuerdo cuando leí el plan director firmado por todas las administraciones. Desafortunadamente ese plan director duró 3 años, en el año 2009-2010. La nueva situación financiera que vivió España con la crisis profunda provocada por la crisis inmobiliaria, más la nueva realidad política en Castilla-La Mancha, junto también a las presiones de los poderes locales y también, por qué no decirlo, de una parte de la arqueología de urgencia de Castilla-La Mancha que vieron en el yacimiento de Vega Baja la gran oportunidad perdida para contar con trabajo durante décadas, hizo que ese proyecto de investigación cesara después de 3 años intensos en los que sobre todo los trabajos lo que intentaron fue organizar un conjunto de excavaciones que se llevaban realizando prácticamente desde 1999 y que de una u otra manera todavía habían sido incapaces de ofrecernos una secuencia real del yacimiento. Ese es uno de los criterios fundamentales por los que también Lauro está hoy aquí, sobre todo también por su trabajo en la Vega Baja, que espero que también forme parte de su conferencia. Muchas gracias, Lauro, cuando quieras. He creado ya el ambiente, ¿verdad? Recuerdo cuando hace ya varias décadas entrabas aquí y se te empezaba a caer todo, se te quedaba la lengua pegada arriba sin saliva y estas cosas. Y bueno, ahora como estamos, que voy a tener que leerlo para que mis compañeros mi compañero Damián, que va a hablar después, y los de mañana podáis también presentar vuestras aportaciones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este interesante y sugestivo coloquio, el que, bueno, pues hayan pensado en mí. Quiero agradecer las palabras elogiosas del profesor Castro Priego. Quiero agradecer el lío en el que me metió la doctora Diarte Blasco,
que yo intentaba escaparme, pero en esos momentos estaba en Roma con una neumonía, falto de fuerzas, y al final acepté a venir a un tema que, por otro lado, hablándolo ahora entre todos, pues es un tema enormemente sugestivo, complejo y de futuro. Porque supera muchas concepciones en las que hemos estado acostumbrados a transitar los que ya llevamos algunos años en este oficio. Y gracias, Manolo, complejo, desagradable a veces, pero al final muy, muy sugestivo. Y bueno, pues ya que estamos hablando o vamos a hablar de Suburbia, vamos a hablar de uno que no tiene nada que ver con lo que voy a disertar, pero que tiene algo que ver con la historia de la universidad y con la mía propia. Antes la vicedecana hacía mención, Pilar Ocón, a este magnífico salón de actos que es una joyita arqueológica. Y lo digo porque si miran ustedes en la parte de atrás verán que hay unas estructuras de tapial que son las estructuras de la universidad que fundó el cardenal Cisneros en el siglo XV. No son, a finales del siglo XV. No son las únicas estructuras. Si ven, esto fue un proyecto, y ya se lo voy a confesar, muchos lo saben, que se inició bajo mi dirección cuando era director de la Oficina de Patrimonio Histórico y Proyectos y delegado del rector de la Universidad Patrimonio de la Humanidad, y se inició con, digamos, un proceso para pedir un proyecto del 1% cultural para la restauración de la manzana cisneriana, que es como el gran complejo de esa magnífica universidad creada a finales del siglo XV por el cardenal. Un proyecto en el que nos empeñamos en que fuera un proyecto participativo, no solo de arquitectos, de arqueólogos, de químicos, de restauradores, de todo tipo, y gracias a ese proyecto e influidos también por ese momento magnífico en el que se estaba desarrollando en este país el mejor proyecto de restauración que se ha hecho en Europa, la Catedral Vieja de Vitoria, pues influidos por eso quisimos hacer un proyecto también siguiendo esas ideas que por otro lado ya eran una norma en el resto de Europa. Y lo conseguimos una subvención de 4,5 millones de euros para la restauración y gracias a eso se pudo también restaurar y rehabilitar este espacio y preservar todo lo que ven de muros de madera son muros pantallas. Hay una cámara de 20 centímetros que separa el muro ¿de qué? De todos los alzados de tapial de la universidad del siglo XV. Pero no solo eso, es que todo ello tiene los 3 pisos de altura que ustedes están viendo. ¿Y eso es importante? Sí. Estamos acostumbrados a oír que Cisneros construyó una universidad, esa se tiró, Gil D'Ontañón hizo otro, de lo que solo queda en este complejo, quiero decir, la fachada cisneriana, y posteriormente, en el siglo XVII, se hizo el patio magnífico. Bueno, a través de la arqueología y de un estudio estratigráfico y de un estudio de arqueología de la arquitectura demostramos que la fundación cisneriana sigue existiendo. Se tiró la fachada, se cosió la fachada de Gil D'Ontañón. Si algunos están interesados, luego podríamos entrar por detrás de las cabinas y ver cómo se cose esa fachada de sillería magnífica con el resto de la construcción y cómo, cuando se derriba el patio primitivo de la universidad para hacer del siglo XVII, ese patio de granito apoya sobre todas estas estructuras de tapial. ¿Por qué es esto importante? Porque si ustedes leen los libros de historia del arte y los más comunes de la universidad, aquí hay 3 fases. 1, el edificio cisneriano, que ya no existe. 2, el edificio de Gil D'Ontañón, del que solo queda la fachada. 3, el edificio del Colegio de San Ildefonso del siglo XVII. Bueno, pues eso fue un elemento interesante. Pero no solo eso. Es que esta universidad se construye, y también tuvimos la ocasión de excavar, en la zona donde quedaba la zona suburbial de la ciudad de Alcalá.
La plaza de Cervantes, que ustedes han visto, era la plaza del Mercado, y la crujía de edificios que queda al al oeste, es la zona de la muralla bajo medieval. Lo que quedaba fuera era la plaza del Mercado y un hábitat disperso en toda esta zona. El arzobispo anterior a Cisneros, el arzobispo Carrillo, construye toda una cerca y en ese espacio que todavía era un vacío, era el antiguo suburbio de la ciudad, es donde el cardenal Cisneros va a generar una ciudad universitaria de nueva planta. Toda esta parte será una ciudad universitaria de estructura regular, con sus parcelas, sus divisiones y además aprovechando también los espacios irrigados que previamente existían ya en Alcalá y que van a ser uno de los elementos constitutivos no solo de la memoria de Alcalá, sino también de la activación de la Universidad de Alcalá en su entorno. Porque sí que en el siglo XVI se logró que esta universidad actuara y definiera el entorno. Eso que hoy tanto se cacarea en las universidades de nuestro país y muchas veces no se consigue. Bueno, pues ya he hablado de un suburbio. Y además constatado, documentado y del que también se puede discutir. Pero bueno, yo, dado que, como me decían mis compañeros, pues cuando me propusieron la doctora Diarte y posteriormente el doctor Castro la presencia en este coloquio y para que hablara de paisajes y suburbia en la Hispania visigoda, dije, ma che cosa faccio io qua? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí hablando de eso? Porque es un tema que, como vamos a ver, es complejo. Por eso hay que felicitarles. Por eso hay que felicitarles en el sentido en que hayan conseguido reunirnos y convencernos y tal para venir aquí a debatir sobre lo que evidentemente tiene que marcar un punto de inflexión en este tipo de paisajes. Y me van a permitir que empiece también haciendo unas consideraciones que me apetece también comentar. Primero, bueno, pues citando a un queridísimo colega, amigo, compañero y una persona fundamental para entender el desarrollo de la arqueología europea y más concretamente de la arqueología medieval, a mí me gusta mucho citar esta frase de Ricardo Frankovich, que están ustedes leyendo y que además fue en una de sus últimas aportaciones. De hecho, cuando se publica, él había ya fallecido en circunstancias verdaderamente lamentables. Pero estaba hablando, disponemos ahora de nuevos e indiscutibles documentos construidos por una cada vez más sofisticada investigación arqueológica. Esto, por un lado, nos permite volver a las fuentes escritas con nuevas herramientas interpretativas y a la vez reescribir capítulos de la historia que parecían consolidados, independientemente de luego contemplar también este vasto, aunque no ilimitado, patrimonio de información que constituyen los monumentos y yacimientos arqueológicos de la Edad Media. ¿De qué estaba hablando él? Los que conocen la investigación de Ricardo Frankovich, pues ya se lo estaban imaginando. Estos nuevos e indiscutibles documentos construidos habían ayudado a generar, dentro de esa también renovación arqueológica que estaba desarrollando el postprocesualismo, pero con toda la vertiente teórica importante que ahora se olvida mucho, que era el marxismo gramsciano que definió a la arqueología italiana, estaba definiendo el paisaje. Estaba definiendo el paisaje como un constructo social en el que evidentemente había que entrar. No hay más que ver su increíble investigación, fundamentalmente muy centrada en la zona de Toscana, pero que desarrolló un corpus teórico de gran importancia. Por otro lado, además de hablar del paisaje, también me gusta quiero recordar una frase de Martin Carver, cuando decía que los arqueólogos gastamos mucho tiempo en discutir sobre nuestras interpretaciones, pero poco o ninguno en mostrar nuestras metodologías y nuestra documentación estratigráfica. Y esto es esencial, ya que sin ello es imposible construir propuestas teóricas desde la arqueología.
Este es otro elemento fundamental. Tanto es así que yo ahora, en los yacimientos que voy a citar y de los que también hablaré, voy a hablar de sitios estratigráficamente excavados. Porque nosotros construimos nuestra documentación a partir de las estratigrafías y la documentación que damos. Y luego voy a poner algunos ejemplos de cómo no se hace esto, y sucede lo que sucede. Bien, dicho eso, esta presentación, esta reflexión, mejor dicho, como pone en el título, bueno, pues contempla el paisaje como una construcción social cuyo examen se lleva a cabo a través de la contextualización de todas las evidencias que éste contiene. Esto proporciona la base para una visión multidimensional de los procesos sociales, pero también incluyendo los paleoambientales y climáticos en funcionamiento, y demuestra cómo el medio ambiente y el clima pueden y deben incluirse de manera más productiva en las investigaciones arqueológicas. En este sentido, el abandono del paradigma dualista que consideraba la naturaleza y la cultura como dos cosas separadas posibilitó ya en su momento una construcción epistemológica basada en una relación dialéctica compartida entre biología y cultura. Esta postura y su crítica del paradigma histórico-cultural se basaron en una tradición de la investigación que había insistido sistemáticamente en la necesidad de contextualizar el paisaje. Ya se ha señalado a este respecto cómo el colapso del sistema tardoantiguo romano en el siglo V fue un acontecimiento determinante para el Mediterráneo y el occidente europeo, que entraron en un proceso de intensos cambios sociales. En la península ibérica, los paisajes del siglo VI estaban presididos por la heterogeneidad. El cambio había comenzado en la segunda mitad del siglo V y supuso una transformación completa de los modelos sociales y también de su proyección en el paisaje. Este cambio fue, por tanto, profundo y de gran alcance. Por ejemplo, la crisis de la Civitas romana y los cambios posteriores que experimentados los centros urbanos, el abandono de las villas, la aparición de nuevos tipos de asentamientos rurales, la adopción de nuevas estrategias agrícolas y la respuesta social al episodio frío altomedieval fueron cambios que dieron lugar a una configuración urbana, rural y fundamentalmente social con novedades que afectaron al paisaje. Un nuevo marco, por tanto, se consolidará en la segunda mitad del siglo VI y fue contemporáneo, y esto no es que sea determinante, pero fue contemporánea a la consolidación del Estado visigodo. Ni que decir tiene que este cambio no es un cambio nacional español, es un cambio que acomete todo el occidente europeo. Y dentro de esos cambios habrá niveles de escalas, situaciones diferentes, y en eso se incluyen los estados que iban naciendo en Europa occidental en ese periodo, entre ellos el visigodo, ¿no? Pretender que el Estado visigodo haya posibilitado un cambio social es, cuanto menos, independientemente de obsoleto, arriesgado y peregrino. Bueno, por lo tanto, es fundamental comprender que el nuevo paisaje de la península ibérica, consolidado entre los siglos VI y mitades del VII, es un reflejo directo del desarrollo de la nueva sociedad. Los cambios que se produjeron aquí formaban parte de cambios más amplios que tuvieron lugar en aquella época en el Mediterráneo y en Europa occidental. Un cambio determinante fue la aparición de una nueva estrategia productiva, un nuevo modelo de asentamiento que sustituyó al sistema basado en las villae y que había predominado durante toda la época romana. La mayor parte del territorio de la península se estructuró en torno a asentamientos de diferentes tamaños que iban desde granjas, poblados, aldeas, lugares todos ellos de asentamiento campesino. En el caso de las granjas también habría que definir también cómo algunas de ellas lo fueran de pequeñas élites locales, y cómo el análisis de estas zonas rurales, a partir de los testimonios que nos han dejado este tipo de asentamientos, arrojó ya desde los años 90 un tema histórico fundamental, y es la visibilidad del campesinado, la visibilidad de la inmensa mayoría de la población que hasta entonces para la arqueología había quedado completamente invisibilizado.
Algunos de los trabajos que se hicieron sobre ello defendieron modelos de aldea basados en la coproducción por parte de los propios campesinos de la estructura productiva, lo que suponía una ruptura radical con el modelo anterior y un avance muy significativo para la configuración tanto del paisaje como de una estructura social basada fundamentalmente en el campesinado. Sin embargo, contextualizando todos los datos que tenemos en el paisaje, incluso los yacimientos arqueológicos, veremos también que en ese paisaje rural estaban presentes otra serie de registros arqueológicos que nos daban datos sobre la importancia de las élites en el campo, por lo que concluimos en su momento que la realidad social y el paisaje eran bastante más complejos de lo que sucede ese modelo aldeano. Era un modelo mucho más integrado y en el que formaban parte una serie de yacimientos también representativos de las élites. Por ejemplo, los asentamientos en altura, granjas con elementos claramente que nos ponen en contacto con noblezas o campesinos enriquecidos, presencia de élites en necrópolis rurales, como por ejemplo una que tenemos aquí relativamente cerca, Daganzo, donde ahí no son élites, son aristocracias con unos niveles de riqueza enormes, y asentamientos en altura. Asentamientos en altura que se van a iniciar fundamentalmente desde mediados del siglo V y que van a cambiar la fisonomía. Asentamientos en altura que tenemos, digamos, como unos elementos que se han interpretado, creo que acertadamente, como centros políticos y fiscales que articulaban la producción y servían de espacios de negociación entre las élites locales, el Estado visigodos y, en algunos casos, sedes episcopales. Por supuesto, las aristocracias también estaban presentes y ahora empezamos a tener cada vez más información sobre asentamientos, algunos de los cuales, como Pla de Nadal, en los inicios fueron excavados estratigráficamente y bien interpretados, asentamientos de una gran importancia dentro del hinterland de Toledo, como los Hitos, o otro tipo de edificios, como el que están viendo aquí, del Casal des Mals Sabater en Morella, el Ports, ¿no?, que tienen también una relación muy clara con las estructuras productivas y el control de la producción agraria y, en algunos casos, también de la producción mineraria. Elementos, y esto ya será a partir del siglo VII, que van a comenzar a aparecer, iglesias rurales situadas en zonas productivas, por ejemplo, esta que tienen en Almadén, o iglesias, parroquias en la zona de Galicia, bien estudiadas por Sánchez Pardo, que eran centros también de control del territorio económico y social, iglesias como las que tenemos también en la Comunidad de Madrid, y que por otro lado además nos están arrojando información sobre otro importante elemento político que se va a desarrollar ya a partir del siglo VII, y es la intensiva cristianización del mundo rural. O sea, o cómo disciplinar al campesinado en un orden social jerárquico, que era, en este caso sí que, el orden del Estado visigodo. Y luego, bueno, no me voy a detener en esto, simplemente todos lo conocemos, saber también los grandes espacios aristocráticos de representación con las magníficas iglesias o los monasterios como lugares también de esa evangelización, entre comillas, del mundo rural, pero también como centros productivos de enorme capacidad, como el que están ustedes viendo. Bien, todo esto va a coincidir con también cambios y una nueva fisonomía del paisaje urbano, que hasta ahora se ha definido como un paisaje basado en la crisis, la desegregación de las antiguas ciudades romanas, lo que se ha llamado la estructura polinuclear o città ad isole, que dirían
también los italianos y que supone, pues efectivamente, un cambio sustancial de la imagen de las antiguas ciudades romanos con grandes espacios, de época romana quiero decir, con grandes espacios vacíos, con grandes, digamos, zonas no vacías, sino también productivas, donde se va a mezclar lo que es el ámbito urbano y la producción. Tenemos un ejemplo aquí en Complutum. Complutum pasa de ser en la antigua sede republicana y alto imperial a partir del siglo III, como bien ha explicado y ha estudiado la doctora de Arte Blasco, ¿no? Pues pasan a ser ciudades que se empiezan a generar nuevos núcleos, incluso, y este es un tema interesante, en los antiguos suburbia de las ciudades romanas. Y así tenemos que, por ejemplo, la Complutum de época visigoda se extiende a lo largo de 5 kilómetros en diferentes espacios urbanos situados fundamentalmente en la vía Complutum Caesar Augusta, pero también hacia las zonas del norte de la actual ciudad. Pero sí quiero detenerme en que están apareciendo nuevos centros urbanos. Y esto las fuentes escritas también nos lo cuentan. Nos hablan de Castra y Castella. Los Castella serían esos centros más reducidos en altura de organización del espacio agrícola, y en ese sentido estas Castella van a, digamos, a estructurar grandes áreas del territorio de la península, con diferentes niveles de escala. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que se me había olvidado decir, y es que el estudio de la península ibérica en este periodo es el estudio de la heterogeneidad, de la diversidad regional. Y en función de esos parámetros es como hay que leer las estructuras. Si hablamos de un modelo de ciudad en época visigoda, caeremos en un error, a no ser que digamos un modelo de ciudad en el que se integran paisajes de diferentes zonas, de diferentes regiones de la península. Esto todos ustedes lo entienden perfectamente, así que como es una obviedad no voy a seguir en ello. Pero la escala del paisaje es fundamental. Y el marco para trabajar es, para mí, y ya está dicho desde Bárbara Bander en los años 70, finales de los 70, ¿no? Es el marco regional y el marco microrregional. En la relación entre el marco regional y el marco microrregional está la construcción, digamos, de una estructura sintética y lógica de cómo funciona una región. Y en la relación entre las diferentes regiones podremos concluir pues, cómo podían ser los diferentes modelos, aunque hubieran estructuras superestructurales, y perdón por la redundancia, que pudieran estar presentes también con diferentes niveles de escala. Y bien, estos nuevos centros urbanos que están surgiendo son asentamientos, son los castras, que pueden ir desde 4 o 5 hectáreas hasta 30 hectáreas y que van a coincidir un nuevo modelo de ciudad. Un nuevo modelo de ciudad urbana, amurallada y por ahora, según nos va ofreciendo la investigación arqueológica, de ciudad densificada. ¿Por qué? Porque todos ellos no son polinucleares, todos ellos son densificados. Y tenemos ejemplos. Hay algunos que no me atrevo a citar porque están aquí miembros del equipo, pero bueno, lo voy a citar porque si no, aquí lo tienen, el Tolmo de Minateda. ¿Alguien dudaría que el Tolmo de Minateda es una ciudad? No, nadie lo duda. Begastri, tampoco. Valencia la Bella, tampoco. Bueno, pues este es un nuevo centro que cuando en el Estado visigodo se funde una ciudad de nueva planta como elemento simbólico e ideológico del poder del naciente Estado, seguirá siendo en los mismos parámetros, un asentamiento en altura y amurallado. Es verdad que este con variantes. Me estoy refiriendo, como ya se han imaginado ustedes, al caso de Recópolis. Pero forma parte de ese mismo modelo. Y esto es algo que tampoco sucede únicamente en la península ibérica. Está sucediendo en el occidente europeo también. Estos nuevos modelos de ciudad. Por tanto, cuando hablemos de modelos de ciudad,
tenemos que integrar todas estas dinámicas y también tenemos que integrarlos dentro de sus elementos paisajísticos y dentro de esa escala regional. Bueno, voy a ir más adelante, pero todo esto es también tiene que ver con un proceso de cambios en las estructuras productivas y en el paisaje peninsular, porque de lo que voy a hablar, esto sí que son cambios también que tienen diferentes niveles de escala regionales, pero que son hemisféricos. Se está produciendo en toda Europa occidental o en todo el continente euroasiático. ¿Por qué? Por unos fenómenos de cambio climático, el episodio Filo Alto medieval, no voy a insistir en ello, pero que en el caso de la península nos pueden dar una síntesis de lo que está sucediendo. Magnitud del proceso de deforestación, formación de dehesas, cambio en la explotación de la tierra, apertura de nuevos campos para la actividad agrícola, presión antrópica en las zonas de alta montaña para el desarrollo de pastos, expansión de ganadería extensiva. Pero es que además el registro paleoambiental señala una destacable actividad minero-metalúrgica con explotaciones de pequeño tamaño en el noreste peninsular. Aquí la investigación paleoambiental, a partir del análisis de varias turberas, ha documentado para los siglos VI y VII un destacable aumento de la contaminación por plomo en la atmósfera debido a las actividades minero-metalúrgicas entre los siglos VI y VII. Aspectos bien estudiados por Martínez Cortizas, por Paula Ballesteros o por el propio Sánchez Pardo. Quiere decir que son elementos que hay que tener en cuenta a la hora también de ver cuáles pueden ser las variables y cómo, digamos, tenemos que examinar esas realidades urbanas o esas presencias urbanas en las que las zonas periurbanas y suburbiales tienen también esa relación. La formación de un nuevo paisaje agrario, con un paisaje, el de terrazas mayoritariamente que empieza también a producirse en esta época, tanto en Galicia como en el País Vasco, el cambio climático del que les he estado hablando y dentro de eso, un momento para hablar de lo que aquí estoy exponiendo, y es ese ámbito regional que tiene una cierta homogeneidad, que es la cuenca, o sea, la zona central de la cuenca hidrográfica del río Tajo. Ojo que no estoy hablando ni del centro de la península ni del centro de la submeseta sur. Estoy hablando de lo que forma una unidad geográfica donde hay una serie de cambios que tenemos que ver. Y también, bueno, evidentemente, muy favorecido por las grandes expansiones urbanísticas de la megalópolis de Madrid en toda esa área de afección y que han supuesto pues, que a través de la arqueología comercial se haya podido también definir una serie de yacimientos con equipos como el de Vigil Escalera, que también hay que agradecer que han publicado y han definido y han teorizado sobre ello. Nos gustaría que muchos de ellos estuvieran más publicados, pero bueno, en el área de arqueología se han leído tesis doctorales sobre este tema y se sigue trabajando en este elemento. Y luego, bueno, pues los dos proyectos de creación estatal, Toledo, Recópolis. No voy a hablar mucho de ellos, o sea, prácticamente no voy a hablar nada, porque lo interesante es ver... me quedan 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Sí. Un poco más. Entonces lo cuento todo. Antes de las 9, vale, fenomenal. Bueno, con todo esto dirán, bueno, ¿y aquí? Sí, vale. ¿Y aquí qué pintan los suburbia? Bueno, eso prácticamente era lo que iba a decirle yo a Pilar Diarte, pero bueno, la vi tan entusiasmada que digo, me voy a animar y tal, ¿no? ¿Qué pinta? Pues pintan mucho. ¿Cuál es el problema? Que en la zona de la que voy a hablar, suburbia, con referencias estratigráficas, solo hay dos. Y no lo digo porque... No, es que solo hay dos. Toledo y, sobre todo, Recópolis.
Estoy hablando de la CE, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ahora alguien estará pensando, ¿y Segóbriga? Estoy hablando de la cuenca hidrográfica del Tajo. Segóbriga, evidentemente, es otra cosa y, además, dado que va a haber una ponencia sobre el tema, pues evidentemente, porque efectivamente es un sitio donde son interesantísimos toda la zona suburbial que hay en Segóbriga, como bien conoce muchas de las personas que estáis aquí en la sala. Porque, claro, hablando de la misma forma que ya se ha manifestado para la ciudad romana, nuestro conocimiento de la suburbia de las ciudades de época visigoda, y aquí sí que estoy generalizando a todo el marco peninsular, se basa en una limitada cantidad de fuentes arqueológicas y literarias que no podemos hacernos tanto que no podemos hacernos una idea clara de cómo era vivir la ciudad. Necesariamente un marco interpretativo fundamental para poder hacer este tipo de extrapolaciones. Pero también hablar de suburbia es hablar de su historiografía, pero también de sus silencios, y de silencios también ideológicos, de cómo estos fueron ocultando otras realidades presentes en las áreas suburbiales que permanecieron inéditas y silenciadas. Me estoy refiriendo a las excavaciones que desde los años 40, 50 y 60 se hicieron con un determinado sesgo en cuanto a lo que tenía que ser un suburbium de época visigoda en nuestro país. Sin embargo, el suburbium, como ya se ha dicho hasta la saciedad, es un paisaje polifuncional y polimórfico, cuyo análisis debe realizarse teniendo en cuenta los niveles de escala de los centros urbanos de los que forman parte, así como las características microrregionales locales y las regionales. Esto es importante asumirlo, ya que en el reciente pasado la investigación se centró más en la perspectiva espacial y especialmente sobre el tema de los suburbia, lo cual llevó a uniformar la interpretación a partir de la contemplación de espacios urbanos relevantes, cosa que nuestros colegas de arqueología clásica altoimperial conocen bien con el paradigma de Roma, ¿no? Cómo se transforma en paradigmático cuando, por el contrario, la realidad urbana del Imperio Romano y sus diferentes fases y formaciones sociales, considerada desde una interpretación holística del paisaje, ofrecía un marco afortunadamente mucho más complejo y heterogéneo. Algo que también influyó, por supuesto, los estudios de los suburbia tardoantiguos, ya que la potencia en Roma de los edificios religiosos de la creciente cristiandad del siglo IV definió otro paradigma ideológico potente como el de la cristianización de la topografía urbana y de su suburbia, que se expandió como línea interpretativa incuestionable para todos los territorios del imperio, ocultando otras realidades presentes en las áreas suburbales que permanecieron inéditas y silenciadas. Algo que para el caso de Hispania sabemos que es desde la materialidad mucho más matizable, porque también tenemos una menor cristianización de los ámbitos urbanos del siglo V, tal y como reflejan los registros arqueológicos estratigráficos en comparación con lo que sucede con otras zonas del occidente europeo, Italia y Francia, o del norte de África. Todo ello dentro de un marco para el que hay que reconocer que se prestaba mucha menos atención a las zonas suburbanas, con la única excepción de las contribuciones dedicadas a estudiar dicho proceso de cristianización y el surgimiento de nuevos polos en las zonas suburbanas que afectaron a las zonas de enterramiento, como bien ha dicho en un reciente artículo Cristina Corsi. Sin embargo, en los últimos años, las miradas al suburbio, por influencia en gran parte del análisis postprocesual, han cambiado incrementando notablemente su análisis y las perspectivas de estudio. En este sentido, tal y como recientemente definió la propia Corsi, pero basándose en Scagliarini, en un artículo ya conocido de todos de 1991, los suburbios en la actualidad se consideran formas particulares de asentamientos con sus características arquitectónicas, pautas espaciales, connotación social y funcionamiento económico específico, independientemente de la presencia de elementos de demarcación como las murallas de las ciudades, lo cual se podría ampliar considerando la importancia que tiene para
para el análisis del suburbium los estudios de paisaje y, más concretamente, el tema de la escala, con objeto de poder contribuir más precisamente a la definición desde la materialidad de los diferentes tipos de suburbia. Y aprovecho para decir que la pretendida separación ciudad y ámbito rural, que es una construcción binaria establecida desde la mirada occidental y eurocéntrica, que no existió, pero algo que no es reciente, algo que ya Whittaker lo decía en los años 90, cuando hablaba de cómo la oposición entre ciudad y campo era algo tautológico y, en cierto modo, superficial, ajeno a los procesos sociales, y citaba los de Roma y los del mundo griego, donde siempre se consideraron que la polis o la civitas era una unidad formada por el centro urbano y el territorio relacionado con ellos. Por tanto, hay que señalar a este respecto cómo el suburbium es un territorio urbanístico con entidad propia como zona de contacto entre lo urbano y lo rural, pero también con un carácter cambiante y diverso entre estos dos mundos. Una zona de contacto y de transición en el uso del suelo, pero también de contacto en las características sociales y demográficas. A propósito de esto, quiero matizar algo sobre los límites de la suburbia, ya que a menudo se podían leer cifras sobre su extensión y delimitación de estas zonas extraurbanas, proponiéndose varios límites en función de las dimensiones de los centros urbanos, que podían oscilar entre 4, 5, 6, 8 o 10 kilómetros de distancia desde el límite urbano. Pero así es difícil establecer una regla general para su extensión, ya que esta no solo tiene que ver con las dimensiones y caracterización del centro urbano, sino en el que influye también la zona de captación del asentamiento que, aunque suene muy procesual, configura este paisaje urbano-rural que integra las relaciones de la sociedad con su entorno como elemento central de la interpretación realizada desde la materialidad. Por tanto, y como acabo de señalar, el suburbium es efectivamente un paisaje polifuncional y polimórfico, cuyo análisis debe realizarse teniendo en cuenta los niveles de escala de los centros urbanos de los que forman parte, pero también las características microrregionales y locales y regionales. En este sentido, voy ya a pasar a hablar, como última parte de esta presentación o de esta reflexión, de los suburbia que se inician en el siglo V, ¿no? Que, como bien comentaba antes Pilar de Arte, son transformaciones de nueva evidencia, por ejemplo, pues cuando efectivamente, como decías, ¿no? Se desaparece el tabú entre la separación entre los espacios de los vivos y de los muertos, las zonas de cultivo, y todo esto se integra un poco lo que estábamos comentando antes, o estaba exponiendo antes, sobre el tema de Complutum. Pero también todo ello con irrupción de zonas de cultivo en las zonas interiores de las antiguas ciudades romanas, junto con fenómenos como expolia, reutilización, y que desencadenan un cambio en la estructura de la ciudad, que no es que haya que buscarlo en el V, comienza ya incluso antes, depende también de las zonas, de las regiones, iba configurando algo que tampoco se pueden establecer fechas finitas, sino algo que va a dar lugar a unas nuevas formas de organización del espacio urbano. Todo lo que he dicho hasta ahora sirve para introducir los dos casos de suburbia sobre los que quiero reflexionar, contextualizándolos en su entorno ciudadano y rural, como son las ciudades de Toledo y Recópolis, ambas citadas por las fuentes escritas como poseedoras de suburbia, y que también ha sido ratificado por la investigación arqueológica, la cual nos ofrece para la misma época y para ciudades conectadas como estas con su evidente significado simbólico, pero por tener un desarrollo urbano de inspiración estatal, aunque una notable diversidad física y conceptual en sus áreas suburbiales. El caso de Toledo, en el suburbio de la Vega Baja, se desarrolló durante la segunda mitad del siglo VI un nuevo proceso de urbanización impulsado por el Estado visigodo. Las fuentes escritas, actas conciliares, vidas de los padres emeritenses, etcétera, se refieren a este espacio de la ciudad al localizar en él la iglesia de Santa Leocadia, la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, así como el palacio, y transmiten su localización in suburbio toletano.
Una denominación insuburbio que referencia a otros lugares europeos también y que confirma cómo las dos esferas, ciudad y suburbio, convivieron y siguieron distinguiéndose también entre la antigüedad tardía y la alta Edad Media. Sin embargo, aquí, en el caso toledano, hay que matizar preguntándose el porqué de la utilización de esta denominación cuando la materialidad arqueológica refleja un paisaje más complejo para el Toledo visigodo. De hecho, el citado proceso de urbanización desarrollado a partir de la segunda mitad del VI en la Vega Baja, posibilitó la realización de una trama urbana densificada y jerarquizada, alejada del carácter polinuclear de los paisajes urbanos, de las anteriores ciudades romanas y del asentamiento romano de Toledo en la altura que todos conocen en la actualidad. Esta operación tuvo como consecuencia la adquisición de una nueva imagen para la capital del reino, posibilitada por la construcción del conjunto palacial, un recinto amurallado, todo ello en la Vega Baja, un recinto amurallado, algunas de las iglesias más importantes de la ciudad, excepto la catedral, situado en la parte antigua del antiguo núcleo romano, y así como un amplio programa de viviendas y una ordenación viaria. La localización del conjunto palatino se basa en la presencia de un conjunto de restos de grandes edificaciones con pavimentos de opus signinus situado en la zona occidental de la Vega Baja, cerca del río Tajo, que ya fue iniciada su excavación por Juan Manuel Rojas en los años 90 y que luego la pudimos continuar hasta que tuvo que finalizar por las causas que ha comentado el profesor Castro Piriego. Se han detectado también zonas de actividad comercial próximas al conjunto palacial, con elementos de pesas, balanzas, materiales importados de Norte África y Próximo Oriente, objetos decorativos de marfil y evidencias de un taller de vidrio. ¿Cuál es el problema? Esto es el suburbio toletano, 90 hectáreas, de la cual la gran mayoría están densificadas urbanísticamente, con un trazado viario. En suburbio toledano se hace esto. ¿Cuál era la realidad de Toledo a partir del siglo IV? La disgregación. Tanto es así que en estos momentos el número de yacimientos con contextos de época visigoda en la ciudad de Toledo, en lo que es el interior, la altura, hombreada, son 3. De 200 y pico excavados. Y a este propósito, quiero decir que se trata de un problema que cuando a principios del milenio lo examinábamos ya no dejaba de sorprender, pero 25 años después, que siga igual, ya el tema es para preguntarnos si la ciudad estaba en el antiguo suburbio y la antigua ciudad se convierte en una zona polinuclear o suburbial, porque el centro de poder estaba donde está. Y ahora les pongo esta imagen, porque he hablado de contextos estratigráficos. Y yo creo que hay que ser muy serios. Hace unos años, 10 años después de haber realizado todo el proyecto de Vega Baja, primero empresas de arqueología, luego el proyecto de investigación, 3 monografías, numerosos artículos, se puede ver en una imagen de unos investigadores en la que nos dan un Toledo polinuclear pero muy densificado, en cuya parte izquierda, donde estaría hoy el Alcázar de Toledo, estaría el Alcázar de los Reyes Visigodos. El Alcázar de los Reyes Visigodos, y luego lo que a mí, francamente, me parece insultante para una cantidad de profesionales, arqueólogos, gente de empresas, arqueólogos contratados, investigadores que han estado excavando en ese suburbio y que se le reduzca a campos de cultivo, lo que por otro lado es una realidad material. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que donde se sitúa el Alcázar de Toledo y el Alcázar de los Reyes Visigodos, no hay, en esa zona es la zona de Toledo sin ninguna estratigrafía de época visigoda. Hay carpetanos, hay romanos, hay emiral, hay andalusí, y ahí sí, siglo XVI, cuando desde la Vega Baja empieza una política de extracción de espolia,
estamos en pleno Renacimiento, para situarlo en los edificios más significativos. Todos los que conozcan Toledo saben esta casuística. Bueno, pues resulta que, bueno, esto simplemente lo pongo porque como últimamente se publica bastante sobre esto, pues simplemente decir lo que he dicho antes. Nosotros trabajamos con evidencias empíricas construidas a estratigrafía. Que se enseñen, ya les digo yo, no existen. No existen. Hay que tener cuidado cuando se está jugando a ser científico. Y la otra parte, Recópolis. Voy a ir más rápido porque simplemente lo que me interesa es, bueno, no voy a hablar de Recópolis, sí en las fuentes escritas, donde se sitúa tanto Juan de Viclaro, habla de los suburbios en la ciudad. Simplemente para refrescar la muralla, esta sí, de Toledo no sabemos la muralla, sabemos que hay un recinto fortificado que posiblemente delimitaba el palacio del resto del desarrollo urbano, que de casi 90 hectáreas, que estamos hablando, ¿no?, y densificadas. Pues claro, posiblemente eso explica el vacío de la parte de arriba, pero en fin. En el caso de Recópolis sí hay muralla. Si hay muralla, que es uno de los elementos también fundamentales de delimitación. No quiero decir que en Toledo no la haya, pero por ahora no se ha descubierto. En otras ciudades de Hispania las hay y en otras no. Bueno, un conjunto palacial, todo. Simplemente refrescarles la aparición, además de los edificios civiles, de unos palacios aristocráticos detectados por magnetómetro y posteriormente ratificado por georradar con su secuencia estratigráfica, y una zona de producción que sí me quiero detener en ella. ¿Por qué? Porque la ciudad fue un centro de producción y de consumo. Tal y como indica en la citada zona artesional, los edificios de talleres, de tiendas, y este carácter receptor estaría avalado por la presencia de cerámicas norteafricanas, de ánforas, espatellón. Bueno, perdón, estos son las casas de las élites, bueno, simplemente y ahora últimamente, gracias a los trabajos del proyecto Recul, del que nos hablaban anteriormente los organizadores, y de los estudios de Marimar Gallego García, hemos empezado también a detectar la presencia de producciones que también vienen de Samos, de Gaza y de la zona también de Constantinopla, lo que refleja el acceso de las élites de la ciudad a bienes de consumo mediterráneos que constituyen por ahora el conjunto más representativo del interior peninsular. También como centro productor, Recópolis tuvo dos talleres que funcionaron hasta mediados del siglo VII, momento en que la actividad se limitó solo a uno de ellos y que han sido estudiados en una tesis doctoral por Amaya Gómez de la Torre Verdejo. Estos talleres de vidrio para esta época se encuentran asociados fundamentalmente a ciudades, en el caso de Recópolis, Barcelona, Cartagena, Alicante, Toledo, indicios. En Toledo, indicios, o Tolmo de Minateda y Recópolis. Los datos analíticos realizados por un estudio de Nadine Chivil, que trabajó con materiales que le proporcionamos estratigráficamente, han reflejado datos enormemente interesantes. La notable homogeneidad del corpus de vidrio de Recópolis se divide en 3 grupos, todos ellos coherentes con los grupos de soda, sal, sílice, bien establecidos de origen mediterráneo. Estos son Fuados 1, Levantino 1 tipo Apolonia, el 76% de la producción de vidrio de Recópolis viene ahí, y Magbi. Desde Apolonia, el gran centro importador de vidrio entre los siglos VI y VII, se importaron a Recópolis varios envíos de vidrio en bruto y nuevo en el último cuarto en los siglos VI y VII, nuevos envíos de vidrio en bruto. La alta incidencia del vidrio levantino intacto en Recópolis es notable. De hecho, representa el mayor conjunto de vidrio levantino 1 de tipo Apolonia registrado hasta ahora en el Mediterráneo occidental.
evidencia de que durante los siglos VI y posiblemente VII llegaron a Recópolis cantidades suficientes de vidrio en bruto procedentes de estos talleres del Mediterráneo oriental. Es posible que llegara también vidrio nuevo a finales del VII, pero los restos arqueológicos de vidrio en la península ibérica muestran cada vez más signos de reciclaje, aunque no en el caso de Recópolis, donde el reciclaje tiene un porcentaje menor que en el resto de los talleres peninsulares. La presencia de vidrio de Apolonia también se observa en otros yacimientos urbanos, como en el Tolmo de Minateda, y también rurales como Gózquez o el Pelícano, sitios estos que reflejan también una distribución de estos materiales desde ciudades y para que los que Vigil Escalera ha dicho que solo pudieran ser Recópolis o Toledo. El taller de vidrio de Recópolis obtenía su materia prima, por tanto, casi exclusivamente de la costa próximo-oriental en forma de vidrio en bruto. Los análisis efectuados decían que este taller tenía acceso suficiente a vidrio en bruto para minimizar la necesidad de reciclar, según ha insistido a través de estos estudios Nadine Chivil. Pero además muestra que el taller de Recópolis recibió una gran cantidad que se pudo almacenar entre los siglos VI, VII y principios del VIII. Es verdad que en Recópolis, a mediados del VII, se trabajaba también vidrio reciclado, pero como acabo de decir, en un grado de reciclaje no tan pronunciado para el resto de los talleres peninsulares. El espectacular aumento de la presencia de vidrio levantino en Recópolis marca así, para la autora, un punto de inflexión en los patrones de suministro de material vitrio en la península ibérica. Pero es que hay que añadir algo más. Los estudios, en este caso, de Nadine Chivil y Silvia Berrica sobre los poblados de la zona de Madrid, los poblados de época visigoda, muestran también que muestran también cómo hay presencia en ellos de vidrio de Apolonia y, a pesar de la disminución de estas producciones en el ámbito rural a segunda mitad del siglo VII, siguen manteniendo este tipo de Apolonia y las autoras defienden que este vidrio tiene las mismas características que las de Recópolis y que, por tanto, el centro distribuidor de ellos sería la propia ciudad de Recópolis. Esto nos llevaría a plantear una atracción de Recópolis como centro productor y redistribuidor de entre unos 80 y 100 kilómetros en función de estos datos empíricos, una atracción de mercado de hasta el momento alcance regional. Sin embargo, es algo que habrá que seguir investigando considerando los niveles de escala ya planteados, dado que todos los indicadores que hasta el momento poseemos indican que las dos únicas ciudades que tendrían esta función serían Recópolis y Toledo, y eso haría explicable estas dimensiones. Pero sobre todo también hay que valorar cuánto era la cantidad de material distribuido, que evidentemente en lo que refiere a épocas anteriores y a épocas posteriores iba a ser muchísimo menor. Es decir, y esto también facilita posiblemente una mayor, digamos, longitud en el impacto de esto. Bien, claro. Pero Recópolis, y ya termino, tiene efectivamente, nos lo dice las fuentes, ¿no? Una muralla y asocia a unas zonas suburbanas. Tenemos también que recordar que, uno de los autores que trata Recópolis, aunque no en esta noticia, Isidoro en las etimologías, nos habla de la relación de cómo la muralla delimita el ámbito de la ciudad. Quiere decir, con todas las cautelas que las fuentes escritas de Isidoro de Sevilla tienen a la hora de interpretar, porque puede estar recogiendo menciones de lo que fue un pasado donde claramente eso existía, pero bueno, teniendo unos casos en época visigoda palpables, como el caso de Recópolis, no sería tampoco, digamos, es evidentemente también aceptable. Hay una serie de espacios, debido a los trabajos que hicimos con el magnetómetro, con un convenio de colaboración entre la Universidad de Harvard, la de Alcalá, la Universidad de Frankfurt y luego el Instituto Arqueológico Alemán de Frankfurt, ahora estamos procesando la última información, sabemos de la existencia de una zona periurbana
fuera de la muralla y en las partes de llanura construida, que incluso también aparece en prospecciones con edificios de grandes dimensiones. Aquí tienen un muro de 19 metros de largo de una gran edificación en la zona periurbana. Y luego también, evidentemente, hay otro aspecto fundamental. La fundación de Recópolis supuso la fundación de una serie de aldeas, granjas y poblados en su territorio próximo. Aldeas, granjas y poblados que van a tener la misma secuencia de ocupación que Recópolis. Cuando a mediados del 9 estos se abandonen, desaparecerá también estos poblados. Bien, todo esto se puede explicar, ¿no?, a través también de la reorganización del viario. En la zona de Recópolis, para que ustedes se hagan una idea, no había yacimientos de ninguna época, excepto en un pueblo, Albalate, que lo ven ahí, un yacimiento de época romana, en el paso de una vía secundaria de Segóbriga también a Segontia. Parte de esa vía luego será la vía principal de Recópolis a Valentia y a Cartagonova, o a Cartagena. Bien, además, fuera de este espacio va a haber otra serie también de poblados que nos dan, por otro lado, lo que sería la fundación de una ciudad. También una serie de asentamientos que tienen que ver con la estructura de explotación del territorio, estructura de explotación que se situaban casi todos ellos en un esquema radial o de estrella que configuraba los viarios de la ciudad. Y un territorio donde también discurría el acueducto, las cerámicas de los diferentes asentamientos son similares, y luego un medio ambiente a través de análisis polínicos y arqueozoológicos en el que sabemos pues la existencia de una ganadería ovicaprina. La mayoría de los datos proceden del consumo de la ciudad, pero están relacionados, sobre todo en el campo palinológico, con los elementos que nos están dando las propias secuencias palinológicas, no solo en Recópolis, sino en el entorno, y que también nos están hablando y transmitiendo una estructura de condiciones secas, de un paisaje antropizado, que ayuda a entender también todo este procedimiento. Por supuesto, cultivos de trigo, de espelta, de cebada, nogales, avellanos, vid, olivo, es lo que nos vienen dando los indicadores, y cómo todo ello nos ayuda también a entender cómo se estaba produciendo un paisaje en el que, por cierto, la deforestación no solo es fruto del desarrollo de la propia ciudad o de las necesidades de la propia ciudad, sino que tienen que ver también con un episodio que tenemos bien constatado en Recópolis y en todo ese territorio de la cuenca hidrográfica central del río Tajo, que es el cambio climático. Por tanto, tenemos un suburbio en Recópolis que está funcionando dentro de esta idea. Es un suburbio dedicado también, no zona de transición, sino también a suministrar material, productos a la ciudad, y un suburbio en Toledo, que no es suburbio, que es una ciudad, aunque siga citándose como suburbio, en suburbio toledano, que, por supuesto, y entonces no había suburbio en Toledo. Ciudad sometida a unas grandes presiones constructivas desde los años 60, el barrio de Reyes Católicos podría ser perfectamente el suburbio de esta ciudad, pero ha desaparecido. Quiero decir, es mucho más difícil. Y que nos ayudan a entender que si en dos centros no conocemos nada de áreas suburbiales, si no es la propia polinuclearidad de la ciudad de Complutum, de Valeria no existen datos, y de Ercádica, hay ahí una zona suburbial
interesante y esperando que se estudie, que es el supuesto monasterio servitano, sede episcopal, lo que sea, pero que es un elemento de gran calidad. Y bueno, sí, por supuesto, en el caso de Segóbriga, ahí sí que hay una estructuración suburbial clara. Todo ello, pues como les decía, unas reflexiones centradas en cómo hay que contextualizar todo este análisis dentro de un marco social, dentro de un paisaje, y para lo que fundamentalmente también van a ser de gran ayuda el estudio de los suburbia, en este caso de la zona central, pero también de otras muchas zonas de la península ibérica. Muchas gracias por su atención y por la paciencia, porque sí sé que me he pasado del tiempo. Así que no. Y abrimos el turno de preguntas por si alguien tiene alguna cuestión para Lauro, para Damián o para los dos en conjunto. Enrico creo que tiene una pregunta. ¿Cómo lo sabe? Porque te estaba viendo. No, lo sento, una pregunta sul limite spaziale del suburbio. Io non so perché io sono archeologo e non historiador, però quando leyendo Gina Fasoli e tutti gli historiadores medievales italianos, está esta idea, estaba buscando dónde la han encontrada, que el suburbio es una parte de 1000 pasos desde el Pomerium, antes que, más que un día de camino, es configurada como una dimensión. No sé si puede contestar eso. Sí, muchas gracias. Efectivamente, bueno, esa definición pertenece a la época imperial. Es la distancia del primer miliario a partir de la ciudad. Y yo no soy especialista en historia de Roma, del periodo imperial, pero según tengo entendido, esa definición tiene un carácter también legal. Pues ciertas actividades se pueden o no se pueden ejercer dentro de ese espacio. No creo que para época postimperial, por lo menos en Hispania, bueno, España ciertamente no, pero por las fuentes galas que vi tampoco, aunque bueno, acá vamos a tener una presentación sobre Galia postimperial, pero no está. Pero sí, efectivamente, es una de las definiciones, una de las posibles definiciones del área suburbana. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ricardo. Muchas gracias a los dos por las exposiciones. Yo diría, como me suele pasar, pero ahora cambiaría todo lo que vamos a decir mañana. Pero bien. Pero bueno, eso también permite reflexionar antes de lo que diremos mañana. Simplemente quería abundar en lo que ha dicho Enrico a propósito de... Porque sí que es necesario, aunque entiendo que haya que abstraerse de lo que ocurre antes, la palabra trasciende la época altoimperial y si trasciende es por algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo que últimamente me obsesiona y que lo he puesto por escrito en más de una ocasión, que es el de la... es decir, si hablamos de suburbano es porque estamos hablando de algo relacionado con la ciudad, con lo cual es algo que es urbano, otra cualidad y otra calidad de urbano, con toda seguridad, ¿no? Y en relación a los 1000 pasos, para mí es un intento de que la discontinuidad urbana, la discontinuidad de lo edificado, no rompa la continuidad cívica que sí que existe. Y antes Lauro hacía alusión. La realidad no es la ciudad, la realidad es la Civitas. Y para poder poner en relación todo lo que existe fuera de la ciudad y para que las leyes se puedan aplicar fuera de la ciudad en contextos que son urbanos en el sentido de edificables, existe esa argucia, digamos, legal, que es generar, y lo veremos mañana, generar un magíster, en el caso de Pompeya, que se desplaza a 1 milla, y lo veremos bastante bien calculado,
se desplaza una milla exactamente para poder aplicar la ley urbana en un contexto que es suburbano en ese sentido. Por eso yo, ya para concluir, creo que habría que distinguir al menos dos formas de suburbanidad, si se puede decir así, que es una cosa es el suburbano como periferia, y creo que lo ha comentado Damián, es decir, lo que es próximo a lo urbano, y otra cosa es lo suburbano como urbano alejado de la ciudad. Y ahí me parece que se invierten a veces los términos. Concluyo, es decir, en el caso de Toledo, no sé si me lo invento, lo quiero ver así, pero suburbano es literalmente la traducción, la acepción primaria es bajo la ciudad, o sea, está en la parte baja. Entonces, no sé si eso podría alegarse y concluirse de esa manera. Gracias. Laura, ¿quieres contestar? Bueno, en el caso de Toledo, evidentemente lo que pasa es que suburbano es algo que luego, como bien ha comentado, no solo en Hispania, sino es algo que va a durar hasta bien entrado la Alta Edad Media, ¿no? De hecho, el problema que hay en Toledo es que se sigue escribiendo como el suburbio es Vega Baja y hay un Toledo densificado en época romana, no estoy hablando ya de esta época. Bueno, que eso habría que matizarlo, pero es indudable que hay una serie, quiere decir que hay una ciudad ahí arriba y que el suburbio toletano en época altoimperial era un hábitat disperso de pequeñas villae y el suburbio tardoantiguo son ya las villae, como por ejemplo la de la fábrica de armas, una serie, quiere decir que sí se da. Entonces sigue manteniéndose esa denominación, pero para algo que en esos momentos es una ciudad densificada y además de grandes dimensiones. Abajo. Sí, no, ya, sí. Claro. Sí, pero bueno, pero entonces eso sería aplicable, quiere decir, a todo. Quiere decir que si estamos dándole ese tema, que yo puedo estar de acuerdo, porque evidentemente, pero ¿qué es lo que queda arriba? Sí, la memoria de la antigua ciudad, efectivamente, sí. Y una catedral, un complejo episcopal que todavía hay que localizar. Es una prospección geofísica. Que todavía no tenemos documentado. Claro, eso digo que... Un momento. Claro, sí. Quería hacer un comentario. Muchas gracias por tu comentario. Una de las... Estoy por publicar un artículo sobre el derecho posimperial. O sea, ¿qué es lo que tenemos en el derecho posimperial y cómo podemos reconstruir qué es lo que nos falta? Uno de los temas es que las fuentes prescriptivas, los documentos, solo mencionan, como decía, la distinción entre ciudad y territorio. Ahora, cuando un juez tenía que aplicar esa ley, ¿cuál era el límite de la ciudad? Y ahí entran a jugar tal vez distintas tradiciones. Tal vez alguna ciudad que mantuviera la memoria del valor de la primer milla, hubiesen dicho, no hay, la ciudad termina en el primer miliario, o comienza en el primer miliario. Otros hubiesen dicho, no, son las murallas, sería fuera de la puerta. O sea, la ley es muy general al respecto, pero lo que nos falta es lo que se llama el case law, la ley que surge de los casos mismos, ¿no? La jurisprudencia. Y eso sí, yo siempre me pregunto, ¿qué pasaban con todas las inscripciones legales en las ciudades hispanas posimperiales? Algunas estaban ahí, estaban todavía expuestas en la antigüedad, y la gente podía ver, por ejemplo, conceptos de los límites de la ciudad, las fronteras de la ciudad. Estaban ahí visibles para que la pudiesen aplicar. Entonces yo creo que todas estas definiciones, la de una milla es una de las ciudades, está el Pomerio, la muralla, hay muchísimas, ¿no? Pero que todas estas definiciones tal vez formaron parte de distintas ciudades, depende de la cultura, de la memoria histórica y la memoria legal de cada uno de estos sitios. Darío, por favor, y después Sabine, que también ha pedido la palabra. Sí, bueno, felicitaros por las dos ponencias, que yo creo que han sido tremendamente interesantes y muy, sobre todo,
Han puesto sobre el tapete muchos de los temas que seguro que vamos a tratar estos días. Y yo quería poner también, al hilo de esa percepción territorial del suburbium, el caso de algunos lugares muy urbanizados, como pasa, por ejemplo, en el sur de la península ibérica, donde tienes ciudades muy cerca unas de otras. Sevilla, Italia. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, que sabéis que hay dos ciudades muy importantes, Traducta y Carteia, las dos muy activas en la antigüedad tardía, para las cuales esa fórmula no funciona. Sí. No funciona porque están a menos de 7 kilómetros una de otra, ¿no? Entonces, quizás en esto último, Damián, esa reflexión que has hecho, a lo mejor lo que está detrás del empleo de esa palabra es el ager. O sea, es lo que depende de la jurídica y administrativamente de la propia ciudad, ¿no? Y yo no sé también si esto es una cosa también que a veces nos pasa muchas veces a los historiadores y a los arqueólogos, por nuestra formación o por la deformación también de la vida cotidiana, pero en el fondo lo suburbial, lo periurbano, yo creo que todos tenemos en la cabeza que es lo que está al lado de la ciudad, fuera, pero al lado de la ciudad. Entonces también me gustaría un poco discutir esto, ¿no? Si esto lo podemos seguir diciendo o verdaderamente valorando ese hábito disperso y esa polinuclearidad en época tardía, pues no tiene sentido. Sí, o plantearnos que hay variedad de casos según el desarrollo urbano en ese momento. No es lo mismo Mérida que el caso de Complutum, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? No, yo es que creo que por eso lo que comentaba antes de los niveles de escala y el carácter regional, porque, por ejemplo, no es lo mismo la zona meridional, Andalucía, Cádiz, Sevilla misma, Itálica, ¿no?, que, por ejemplo, el norte peninsular, en cuanto a elementos, o incluso dentro de la propia submeseta sur, no es lo mismo el Valle del Tajo que la zona del Guadiana, en cuanto a elementos. Entonces, eso sí que es un tema también interesante y, bueno, yo no, en ese sentido, claro, es que me parece, pero bueno, lo bueno es plantear la discusión porque efectivamente tenemos cuestiones. Yo me lo planteaba, digo, claro, para mí sí que esto que yo he enseñado de Recópolis es un suburbio, es que al yacimiento más lejano tardas en llegar, no llega a 1 hora, pero los demás están bueno, algunos a 5 minutos. A 5 minutos, otros a 10, digo, en dimensiones actuales, ¿no? Y claro, formas de medir hay muchas, porque también se puede recurrir a etnoarqueología y decir cuánto tarda un campesino en llegar y hacer término medio, que no quiere decir que si tarda 1 hora eso pueda ser suburbio o no, pero también son comparaciones y depende de los territorios, porque no es lo mismo las propias condiciones geográficas que se darán en un lado o en otro, ¿no? Es decir, en eso, en el caso concreto de Recópolis, Toledo es que, bueno, pues tiende a las complicadas, es más fácil porque la comunicación es muy plana en ese sentido, ¿no? Pero en otras zonas, pues es más difícil. El problema es ir sacando proyectos, iniciativas y tal, e ir teniendo elementos de comparación, porque ahora estamos muy en unos inicios, por así decirlo. Darío, ¿te quiere responder también Damián y después Sabine? Sí, 2 cosas. Muchas gracias por el comentario. El primero es muy breve, que tal vez es una cuestión para plantear sobre la distinción que usan ahora los geógrafos entre suburbio y exurbio. La exurbia como el suburbio del suburbio, que es algo que se discute mucho en Estados Unidos porque tiene una connotación política, es por una cuestión de quién vota en el exurbio. Pero hay una distinción entre el suburbio inmediato, que está mucho más vinculado con la ciudad, con cierta cultura política, y el exurbio, que es otro mundo. Con lo de las ciudades cercanas, bueno, el caso de Fructuoso, que viaja a la iglesia de San Geroncio, que está en Itálica, ¿no? Es un viaje en menos de 10 millas. Y ahí una cosa que estaba pensando cuando vos hacías tu comentario es cuando tenemos las ciudades tan cercanas, lo que tal vez definiría
cuál es el suburbio de una ciudad de la otra, está dado por las interacciones. ¿Cuál es el centro de gravedad para la población periurbana? La cuestión del lager, por ejemplo, es interesante porque eso determina ciertas relaciones legales y políticas con respecto a las ciudades y obligaciones, aunque estén más cerca de la otra ciudad, el núcleo de atracción es una ciudad en particular. Por supuesto, esto no lo podemos reconstruir, pero es algo para pensar, ¿no? Cómo la interacción por la ciudad también juega, la movilidad hacia la ciudad, la movilidad de cercanía también juega en estas ciudades que están muy cerca una de la otra. Sabine. Enhorabuena por las dos conferencias, tanto el planteamiento general de la arqueología como el acercamiento conceptual. Me parece fundamental para el debate en estos días. Me ha surgido la duda de cómo definir entre suburbio, área periurbana, por dónde empieza el hinterland. Si estás hablando de Vilule o de villas, estos yo diría que no pertenecen ni al suburbio ni a lo que es periurbano, sino que hay una demarcación muy clara y que estos deberían pertenecer al hinterland. Pero lo pongo como pregunta, o sea, también para definir en los próximos días. Y luego lo otro, yo creo que por muy urbanizado que esté el suburbio, sigue siendo el suburbio. O sea, no hay que despreciar que el centro de gravedad sigue siendo la Civitas. O sea, es la catedral, efectivamente, y esto también nos da una pista a lo mejor para poner algo de cronología, algo de fases. Estamos hablando de un desarrollo entre el siglo IV y VII, ¿no? Y es cierto, por ejemplo, que en cierto momento las basílicas materiales en el suburbio tienen un peso muy, muy grande, ¿no? Pero esto va disminuyendo con lo que va subiendo efectivamente el peso que tiene la catedral y el complejo episcopal y todo lo demás que implica eso. Y el propio Damián en sus investigaciones ha demostrado de una manera muy convincente, diría yo, que sigue existiendo también un poder civil. O sea, tenemos la ciudad también en el siglo VI, VII avanzado como centro de poder civil. Entonces yo diría que por mucho que quisiésemos, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y nada más. Por supuesto, sí. Además, claro, bueno, yo me he centrado a partir de finales del VI, donde evidentemente ya las cosas están más digamos, claras, ¿no? Y bueno, sobre que la ciudad tiene que tener un papel civil, desde luego, totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que llevo defendiendo prácticamente, y del caso de Recópolis. En Recópolis no hay obispo. Por ejemplo, la iglesia es una iglesia palacial que es de las mayores de la península, 42 metros de longitud, pero no hay obispo. Lo dice Isidoro de Sevilla, Leovigildus era inreligiosus, pero además aplica un modelo estatal. Luego, por ejemplo, el papel de los obispos yo creo que es fundamental en las ciudades, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que no hay que menospreciar a la aristocracia y a la presencia de los poderes civiles, ¿no? El problema es que desde el registro arqueológico tenemos por ahora muy poca información de esos poderes civiles. Quiero decir, los que estamos en Recópolis trabajamos en un ámbito privilegiado en ese sentido, pero si vas a ver cuáles son los complejos civiles de las ciudades de Hispania, te quedas Girona, Barcelona y pocos más, y con los problemas de conocimiento que tenemos en algunos de ellos, digo desde el punto de vista de la materialidad arqueológica, que posiblemente también ha sido un problema de invisibilidad, de no visibilizar, porque a lo mejor algunos lo serán, pero esto pasa pues, como en muchos monasterios, que al final no son monasterios, sino residencias aristocráticas, aunque tengan un peso de edificaciones. Digo, estoy hablando de los hitos, ¿no? Por cierto, un magnífico yacimiento.
que se debe de seguir investigando, ¿no? Pero sí, efectivamente. El problema es que se ha avanzado mucho, podemos hacer extrapolaciones, pero lo que decía, por ejemplo, yo al principio, tenemos todavía dentro de la arqueología muy limitadas, digamos, informaciones de conjunto para poder definir con todas sus diferencias lo que es una ciudad, si es que hay un modelo típico o elementos de conexión entre diferentes ciudades, digo, para el sexto, séptimo y octavo, porque no... Y el caso sangrante de la Vega Baja. Claro, si la Vega Baja se hubiera seguido excavando, ya llevaríamos pues casi 20 años de excavación. Y en 20 años se puede hacer mucho. En tres, más el trabajo también que hay que reconocer a las empresas que estuvieron anteriormente, pues nada. En Recópolis, con 40 años, tenemos el 10% de la excavado de la ciudad. El 9,8, vamos, para ser más preciso. Entonces, en ese sentido, y en el resto de las ciudades también, no hay todavía... Ahora, se ha avanzado mucho, efectivamente. No sé si te he contestado más o menos. Yo creo que, de todas maneras, la cuestión de Toledo sí que podemos avanzar algo. A mí me ha parecido muy sugerente, y es algo en lo que ya hemos planteado en una ocasión, son prácticamente 200 excavaciones en el centro histórico de Toledo. Ahora ya va por 300. O 300. Solo en 3 hay algunos indicadores de niveles del siglo V y tal vez del siglo VI. En la excavación del Alcázar, donde se situaba, donde se creía que era el espacio donde se situaban los palacios de época visigoda, se pasa de fase carpetana... De carpetano, un nivel romano tal, a emiral. A emiral. Y la muralla famosa de Zocodover. Entonces, bueno, lo que decía antes Ricardo es sugerente, es que efectivamente la ciudad está abajo. Es que en realidad... Claro. Y lo que ha costado romper esa imagen paradigmática de Toledo, porque a través de la interpretación textual, la ciudad tenía que estar obligatoriamente... La ciudad estaba abajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Digo que a través de la interpretación textual se ha dicho sistemáticamente que la ciudad tiene que estar arriba. Bueno, la ciudad puede estar arriba, pero al día de hoy la evidencia arqueológica nos ofrece un cuadro con muchas lagunas. Pero tanto es así que cuando luego en Hispania ya no es Hispania, sino empieza a ser Al-Ándalus, mediados del siglo IX, cuando Recópolis deja de ser ciudad y pasa a serlo Zorita, cuando Segóbriga deja de ser y pasa a ser Luclés, cuando Complutum deja de serlo y pasa a ser Madinat al-Faray, Guadalajara, y etcétera, 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 es cuando la Vega Baja desaparece como centro y se comienza a reedificar o a edificar la ciudad emiral arriba, donde de 300 y pico, 3. Es que es el 1%. Y alguno con una estratigrafía dudosa. Pero bueno, vamos a hacer caso del carbono 14. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión a debatir? Bueno, yo creo que en el primer día, con estas dos grandes conferencias inaugurales, nos hemos aproximado muy bien al objeto de estudio y precisamente a plantearnos a lo largo de estos día y medio por delante que tenemos de trabajo si el constructo del mundo suburbano aplicado a estos siglos, después también de lo que explicaba Damián, ¿no? De que en las fuentes hablan de ciudad y de territorio, que el concepto suburbano es muy limitado, si nos estamos empeñando en amoldar un concepto altoimperial a este periodo o si en cambio no, si podemos seguir defendiéndolo, ¿no? Eso es algo que yo creo que a lo largo o eso espero, de este día y medio tenemos que intentar plantear.